Desde el origen de los tiempos, el ser humano ha luchado contra su destino más inevitable, la muerte. Religiones, filosofías y ciencias han intentado entenderla y a veces desafiarla. Hoy, por primera vez en la historia, algunos científicos y futuristas creen que podríamos estar al borde de vencer a la muerte, o al menos postergarla indefinidamente. Uno de los defensores más entusiastas de esta idea es José Luis Cordeiro, ingeniero, economista, futurista y autor del libro La muerte de la muerte. Cordeiro afirma que la muerte será opcional muy pronto. Según él, los avances exponenciales en biotecnología, inteligencia artificial y nanotecnología permitirán rejuvenecer el cuerpo humano y extender la vida de forma indefinida. Afirma que entre los años 2030 y 2045, alcanzaremos una etapa en la que por cada año que vivamos, la ciencia nos permitirá ganar más de un año de vida adicional. En sus propias palabras, estamos viviendo en la última generación humana mortal. La base de esta afirmación se encuentra en 4 pilares tecnológicos. Biotecnología, para revertir el envejecimiento celular. Inteligencia artificial, para acelerar la investigación biomédica. Nanotecnología, para reparar daños moleculares desde dentro del cuerpo. Y criónica. Para quienes no logren llegar a tiempo, una especie de sueño biológico a la espera de una futura reanimación. Si te ha gustado el video hasta aquí, te agradeceríamos que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y nos des tu like, nos ayudarías muchísimo. Para muchos, todo esto suena a ciencia ficción. Pero Cordeiro no está solo. Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google y otro destacado futurista, también predice que en 2045 alcanzaremos lo que llama la singularidad tecnológica, un punto en el que la inteligencia artificial superará a la humana y provocará una explosión de conocimiento, incluyendo la medicina. Pero, ¿hasta qué punto estas afirmaciones son científicas? ¿Es realista pensar que podríamos vivir 150, 200 o incluso miles de años? La comunidad científica está dividida. Algunos expertos señalan que hay avances sólidos en genética, medicina regenerativa y terapias celulares. Pero también advierten que estamos lejos de entender completamente los procesos del envejecimiento. La muerte para ellos sigue siendo un desafío biológico profundo, complejo y aún no resuelto. En este documental, exploraremos las fronteras entre ciencia y esperanza. Revisaremos las causas del envejecimiento, los estudios actuales sobre telomerasa y genética, las terapias experimentales de rejuvenecimiento, la criogenización y las tecnologías emergentes que podrían cambiar para siempre lo que significa envejecer. ¿Es posible detener el reloj biológico? ¿Puede la tecnología hacernos vivir para siempre? ¿O estamos simplemente persiguiendo una quimera? Acompáñanos en este viaje hacia el futuro de la longevidad humana. ¿Por qué envejecemos? ¿Es simplemente el paso del tiempo, o existe un conjunto de causas biológicas que deterioran lentamente nuestro cuerpo? Durante siglos el envejecimiento fue considerado una consecuencia natural, casi mágica, de la vida. Pero hoy, la ciencia lo aborda como un proceso biológico complejo, y quizás, tratable. El envejecimiento no es una enfermedad, pero provoca todas las enfermedades más letales. Cáncer, Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, diabetes. Todas están relacionadas directa o indirectamente con el paso del tiempo. Comprender qué lo causa es el primer paso para revertirlo. Uno de los marcos científicos más aceptados sobre el envejecimiento se conoce como los 9 pilares del envejecimiento, propuestos por investigadores como Carlos López Otín y María Blasco, entre otros. Son procesos biológicos fundamentales que, cuando se alteran, llevan al deterioro progresivo del organismo. Estos pilares son: inestabilidad genómica. Con el tiempo, nuestro ADN acumula daños, radiación, toxinas, errores de replicación. El cuerpo intenta repararlo, pero no siempre lo logra. Las células con ADN dañado funcionan mal o dejan de funcionar. Acortamiento de los telómeros. Cada vez que una célula se divide, sus telómeros, que protegen el extremo del ADN, se acortan. Cuando los telómeros se hacen demasiado cortos, la célula entra en senescencia o muere. Este es uno de los relojes biológicos clave del envejecimiento. Alteraciones epigenéticas.
nuestro ADN no solo depende de su secuencia. Las marcas químicas que regulan la expresión de los genes cambian con la edad, apagando genes útiles y activando otros dañinos. Pérdida de la proteostasis. Las proteínas, que realizan la mayoría de funciones celulares, comienzan a deformarse y acumularse de forma incorrecta, como ocurre en enfermedades neurodegenerativas. Disfunción mitocondrial. Las mitocondrias son las fábricas de energía de la célula. Con la edad, se vuelven menos eficientes y liberan radicales libres que dañan aún más el ADN y las proteínas. Senescencia celular. Células que ya no se dividen pero tampoco mueren. Se quedan en el cuerpo, liberando sustancias inflamatorias que dañan los tejidos circundantes. Son llamadas células zombies. Agotamiento de células madre. Las células madre permiten regenerar tejidos, pero con la edad, su número y funcionalidad disminuyen y la capacidad de reparación del cuerpo se reduce. Comunicación intercelular alterada. Las células comienzan a enviar señales incorrectas, lo que contribuye a inflamación crónica y fallos en la respuesta inmunitaria. Alteraciones en la detección de nutrientes. Rutas metabólicas como la insulina, el IGF-1 o la mTOR se desregulan. Esto afecta al crecimiento celular, a la regeneración y a la longevidad. Todos estos procesos están interconectados. No hay una sola causa del envejecimiento, sino un entramado de fallos acumulativos que afectan a cada célula, tejido y órgano. Comprender este mapa biológico es fundamental para poder intervenir. Y eso es lo que intenta la llamada medicina de la longevidad. No solo tratar enfermedades, sino prevenir y revertir el envejecimiento desde sus raíces. Expertos como María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en España, llevan años estudiando los telómeros y la enzima telomerasa, que puede restaurarlos. Según sus investigaciones, al activar la telomerasa en ratones, se logra aumentar su esperanza de vida hasta un 40%. Otros investigadores como David Sinclair, en la Universidad de Harvard, exploran la reprogramación epigenética, una técnica que permitiría devolver las células adultas a un estado más joven sin eliminar su identidad funcional. Los avances existen, pero aún estamos en las primeras etapas. Lo que sabemos hoy es que el envejecimiento es un fenómeno biológico complejo, acumulativo y, al menos en parte, modificable. Cuanto más sepamos sobre sus causas, más cerca estaremos de poder ralentizarlo, o incluso revertirlo. Uno de los descubrimientos más prometedores en la lucha contra el envejecimiento es el papel de los telómeros y la enzima que puede alargarlos, la telomerasa. Los telómeros son secuencias repetitivas de ADN ubicadas en los extremos de los cromosomas. Funcionan como los protectores plásticos en los extremos de los cordones de los zapatos. Cada vez que una célula se divide, sus telómeros se acortan. Cuando se hacen demasiado cortos, la célula entra en senescencia o muere. Este proceso está estrechamente vinculado con el envejecimiento celular. Aquí es donde entra la telomerasa. Se trata de una enzima capaz de reconstruir y alargar los telómeros. En condiciones normales, la mayoría de nuestras células no la expresan activamente, pero ciertos tipos de células, como las células madre y las células germinales, sí lo hacen, lo que les permite mantener su juventud funcional durante más tiempo. El hallazgo fue tan importante que sus descubridores, Elizabeth Blackburn, Carol Greider y Jack Szostak, recibieron el Premio Nobel de Medicina en 2009. María Blasco, una de las investigadoras más destacadas en este campo, ha dirigido múltiples estudios en España sobre la manipulación de telomerasa en modelos animales. Sus experimentos con ratones han demostrado que, al activar la telomerasa en individuos adultos, no solo se detiene el acortamiento de los telómeros, sino que también se extiende la esperanza de vida en hasta un 40%, sin aumentar el riesgo de cáncer, uno de los principales temores asociados con este tipo de intervenciones. Además del trabajo con animales, en 2020 se publicó un pequeño estudio clínico dirigido por el investigador Gregory Fahey, en el que se utilizó una combinación de hormona de crecimiento y medicamentos para estimular la regeneración del timo en hombres adultos. De forma inesperada, los participantes también mostraron un aumento en la longitud de sus telómeros. Es la primera vez que se registra este efecto en humanos vivos como resultado de una intervención médica.
Otro enfoque revolucionario proviene del laboratorio del genetista David Sinclair, en Harvard. Su equipo ha conseguido revertir la edad biológica de células y tejidos en ratones, utilizando una técnica llamada reprogramación epigenética parcial. Aplicando factores conocidos como Yamanaka, lograron que células adultas volvieran a un estado más joven sin perder su identidad funcional. En sus palabras, no se trata solo de vivir más, sino de vivir más joven. La combinación de estos hallazgos sugiere que rejuvenecer no solo es una idea filosófica o futurista, sino una posibilidad concreta que la ciencia está empezando a explorar seriamente. Sin embargo, todavía existen muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuáles son los riesgos a largo plazo de manipular la telomerasa? ¿Podría aumentar el riesgo de desarrollar cáncer si no se controla adecuadamente? ¿Podrán estas técnicas aplicarse de forma segura y eficaz en humanos a gran escala? La ciencia avanza pero con cautela. Lo que antes parecía una fantasía, como revertir el envejecimiento genético, ahora es un campo activo de investigación biomédica. El tiempo literalmente está escrito en nuestros genes. Y hoy, la humanidad comienza a aprender cómo reescribir ese reloj. Si te ha gustado el video hasta ahora, por favor dale like y suscríbete. Mientras la ciencia trabaja en terapias genéticas avanzadas, muchas personas buscan ya formas prácticas de extender su vida. Y aunque aún no podemos revertir la edad biológica de forma definitiva, hay intervenciones actuales, fármacos, dietas y hábitos, que han demostrado mejorar la salud, retrasar el envejecimiento y, en algunos casos, alargar la esperanza de vida. Uno de los compuestos más estudiados es la metformina. Este medicamento, usado tradicionalmente para tratar la diabetes tipo 2, ha mostrado efectos protectores contra enfermedades relacionadas con la edad, como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y el deterioro cognitivo. Algunos estudios epidemiológicos indican que personas diabéticas que toman metformina viven incluso más que personas sanas que no la usan. En 2016, el investigador Nir Barzilai impulsó un ensayo clínico llamado TAME, por sus siglas en inglés, Targeting Aging with Metformin. Este estudio busca demostrar que el envejecimiento puede ser tratado como una condición médica, no solo como una consecuencia inevitable. Si tiene éxito, marcaría un antes y un después en la historia de la medicina. Otro compuesto prometedor es la rapamicina, un inmunosupresor que actúa sobre una vía metabólica llamada mTOR, clave en el envejecimiento celular. En estudios con animales, ha logrado extender la vida de ratones en hasta un 30%. Sin embargo, sus efectos secundarios todavía limitan su uso en humanos. También está el NAD+, una molécula esencial para la reparación del ADN y el metabolismo energético, que disminuye con la edad. Científicos como David Sinclair investigan formas de restaurar sus niveles con precursores como NMN y NR, que ya se comercializan como suplementos, aunque sus efectos a largo plazo todavía están en evaluación. Además de fármacos, la dieta y el estilo de vida tienen un impacto profundo sobre el envejecimiento. Uno de los enfoques más prometedores es la restricción calórica, o comer menos sin llegar a la desnutrición. En múltiples especies, desde levaduras hasta primates, esta práctica ha extendido la vida útil y mejorado la salud metabólica. Aunque en humanos no es fácil sostener este hábito de forma prolongada, se han desarrollado alternativas como el ayuno intermitente, que busca imitar sus beneficios activando procesos como la autofagia, un mecanismo de limpieza celular. Otra dieta estudiada es la llamada dieta de la longevidad, propuesta por el bioquímico Walter Longo. Es baja en proteínas animales, rica en vegetales, grasas saludables y compuestos antiinflamatorios. Sus estudios con pacientes y modelos animales han mostrado beneficios en longevidad y reducción de enfermedades. Más allá de la nutrición, el ejercicio físico regular sigue siendo una de las herramientas más potentes contra el envejecimiento. Mejora la función cardiovascular, protege el cerebro, reduce la inflamación y mantiene la masa muscular, que se pierde con los años. También se ha comprobado que factores como el sueño de calidad, el manejo del estrés y las relaciones sociales tienen un impacto significativo en la longevidad.
Las llamadas zonas azules, regiones del mundo con alta proporción de personas centenarias, como Okinawa, Cerdeña o Nicoya, muestran patrones comunes: alimentación natural, actividad física moderada, fuerte conexión comunitaria y propósito vital. Aunque estas estrategias no prometen la inmortalidad, sí pueden ayudarnos a vivir más años, y sobre todo, con mejor calidad de vida. La longevidad no depende solo de la genética o de terapias futuristas. Depende también, y en gran parte, de nuestras decisiones cotidianas. La forma en que comemos, nos movemos, dormimos y nos relacionamos tiene un impacto real y medible sobre nuestra salud y nuestra edad biológica. La ciencia del envejecimiento no está reservada para el futuro. En muchos aspectos, ya está aquí. ¿Qué pasa si no llegamos a tiempo? ¿Qué ocurre si la ciencia logra revertir el envejecimiento, pero después de que hayamos muerto? Algunas personas creen que hay una alternativa: no morir del todo, sino detener el cuerpo en el tiempo y esperar a que la medicina del futuro pueda devolvernos la vida. Ese es el concepto de la criopreservación humana. La criónica, o criogenización, consiste en preservar el cuerpo, o al menos el cerebro, a temperaturas extremadamente bajas justo después de la muerte clínica, con la esperanza de que en el futuro la tecnología permita repararlo, reanimarlo y devolverle la conciencia. Hoy en día este proceso ya existe. Empresas como Alcor Life Extension Foundation en Estados Unidos o Cryonics Institute ofrecen servicios de criopreservación desde hace décadas. También existen instalaciones en Rusia como CryoRus y otras en desarrollo en Europa y Australia. El procedimiento no es sencillo. Cuando una persona fallece legalmente, el equipo criónico entra en acción. El cuerpo se enfría rápidamente, se le aplica una solución crioprotectora para evitar la formación de cristales de hielo, y luego se almacena en tanques de nitrógeno líquido a menos 196 grados Celsius. Así puede mantenerse en teoría durante siglos. Hay dos opciones principales. La neurocriopreservación, que conserva solo el cerebro o la cabeza, bajo la premisa de que lo importante es la información contenida en la mente. Y la criopreservación corporal completa, que mantiene todo el cuerpo con la esperanza de una recuperación total. José Luis Cordeiro es un firme defensor de la criónica. Él mismo ha firmado su contrato de criopreservación con CryoRus, y afirma que es una manera de comprar tiempo hasta que lleguen las terapias del futuro. En sus palabras, no estoy comprando la vida eterna, estoy comprando una segunda oportunidad. Entre los usuarios actuales de criopreservación hay científicos, empresarios y también personas comunes. Aunque los costos varían, pueden ir desde unos $30,000 por la neurocriopreservación hasta más de $200,000 por el cuerpo completo. A pesar de su existencia, la criónica sigue siendo altamente polémica. Para muchos expertos, no hay pruebas de que sea posible revivir un cuerpo criopreservado. Actualmente no existe ninguna tecnología capaz de revertir los daños celulares, neurológicos y estructurales causados por la muerte y por el mismo proceso de congelación. Además, los conceptos legales son ambiguos. Una persona criopreservada está legalmente muerta, pero quienes la preservan no la consideran definitivamente fallecida sino en espera de una futura reanimación. Los críticos lo comparan con un acto de fe tecnológica, pero sus defensores lo ven como una apuesta racional ante la posibilidad, por remota que sea, de una futura resurrección científica. Más allá de la ciencia, hay una cuestión ética y filosófica. ¿Deberíamos prolongar la vida a toda costa? ¿Queremos realmente despertar en un mundo completamente distinto, siglos más adelante? ¿Seguiremos siendo nosotros mismos? La criónica no ofrece garantías, pero sí ofrece una opción. Una forma de escapar del límite impuesto por el tiempo, y tal vez, un puente hacia el futuro de la humanidad. Mientras los enfoques actuales intentan reparar el cuerpo con herramientas biológicas y farmacológicas, dos tecnologías emergentes prometen revolucionar la medicina desde sus cimientos: la nanotecnología y la inteligencia artificial. Ambas no solo podrían mejorar la salud, sino cambiar la forma en que entendemos la biología, el envejecimiento y la vida misma. La nanotecnología médica se basa en el uso de estructuras extremadamente pequeñas, del tamaño de moléculas, para actuar dentro del cuerpo humano con precisión quirúrgica.
Estas nanopartículas o nanorobots podrían en el futuro recorrer nuestro sistema circulatorio, eliminar toxinas, reparar células dañadas, destruir células cancerígenas o incluso restaurar órganos envejecidos desde el interior. El futurista Ray Kurzweil, uno de los referentes del transhumanismo y la longevidad radical, ha predicho que en las próximas décadas contaremos con nanorobots inteligentes que patrullarán nuestro cuerpo continuamente para prevenir enfermedades, reparar tejidos y mantenernos jóvenes. Kurzweil afirma que estos dispositivos serán tan comunes como los glóbulos blancos y actuarán como un sistema inmunológico artificial, vigilante y permanente. Aunque suena a ciencia ficción, ya existen aplicaciones iniciales de nanotecnología en medicina. Por ejemplo, nanopartículas diseñadas para dirigir fármacos exactamente al lugar donde se necesitan, como tumores, reduciendo los efectos secundarios y aumentando la eficacia. También se han desarrollado nanosensores para detectar enfermedades de forma temprana, incluso antes de que aparezcan los síntomas. Pero para coordinar todo este nuevo mundo de datos y procesos complejos se necesita algo más: inteligencia artificial. La IA ya está transformando la investigación biomédica. Algoritmos avanzados pueden analizar millones de combinaciones moleculares en tiempo récord, identificar nuevas dianas terapéuticas y diseñar medicamentos con una velocidad sin precedentes. Un ejemplo es el uso de IA en la creación de nuevas proteínas o enzimas para revertir daños celulares. También se aplica para modelar el envejecimiento celular y simular intervenciones antes de aplicarlas en el mundo real. Además, compañías como DeepMind, subsidiaria de Google, lograron un hito histórico al resolver el plegamiento de proteínas con su sistema AlphaFold, abriendo nuevas puertas para la comprensión del funcionamiento interno de las células humanas. La inteligencia artificial también se utiliza para predecir la edad biológica de una persona a partir de biomarcadores, ADN, epigenética, microbioma y otros factores. Esto permite personalizar tratamientos y evaluar con precisión el impacto de cada intervención sobre el envejecimiento. Otra aplicación de la IA es el desarrollo de asistentes médicos inteligentes, capaces de hacer diagnósticos tempranos, recomendar terapias y acompañar el monitoreo continuo de la salud de cada individuo. La combinación de IA y nanotecnología proyecta un futuro en el que el cuerpo humano sea completamente monitorizado, comprendido y optimizado en tiempo real. Un sistema en el que cada célula esté conectada a una red de datos, donde los fallos biológicos puedan preverse y corregirse antes de manifestarse como enfermedad. Este enfoque no solo promete curar, sino prevenir y optimizar, llevando la medicina de una ciencia reactiva a una ciencia predictiva y proactiva. Y aunque muchos de estos desarrollos aún están en fases tempranas, el crecimiento exponencial de estas tecnologías sugiere que su impacto podría llegar más pronto de lo que imaginamos. El envejecimiento desde esta perspectiva no es un destino sino un sistema que puede ser analizado, modificado y quizás dominado. ¿Qué ocurrirá si realmente logramos detener el envejecimiento? ¿Qué implicaciones tendría una vida sin muerte biológica? Vivir indefinidamente es una idea fascinante, pero también plantea enormes preguntas científicas, éticas, filosóficas y sociales. En un escenario donde el envejecimiento deja de ser irreversible, el concepto mismo de vida humana cambia por completo. Ya no hablaríamos de esperanza de vida, sino de vida indefinida, sujeta solo a causas externas como accidentes, catástrofes o decisiones personales. Este concepto, llamado longevidad radical o inmortalidad biológica, implica que el cuerpo ya no se deterioraría de forma progresiva y podríamos mantenernos funcionales, jóvenes y saludables durante siglos. Los futuristas como José Luis Cordeiro y Ray Kurzweil creen que este escenario no solo es posible sino probable. Afirman que a medida que avancen las tecnologías médicas, podremos reparar cualquier daño celular, reprogramar el cuerpo y reemplazar partes deterioradas tal como hoy cambiamos órganos o articulaciones. Pero incluso si la ciencia lo logra, ¿estamos preparados para vivir cientos o miles de años? Uno de los primeros retos es el sentido de la identidad personal. ¿Seguiremos siendo los mismos después de tantos años? ¿Qué significa yo si cambiamos constantemente, si todo lo que nos rodea evoluciona sin pausa? ¿Cómo gestionaremos la pérdida de seres queridos que decidieron no prolongar su vida? También hay implicaciones emocionales.
¿Cómo afectaría una vida sin envejecimiento a nuestras relaciones, a nuestras decisiones, a nuestro sentido de urgencia, o incluso al amor? En el plano social, surgen preguntas clave. ¿Quién tendrá acceso a estas tecnologías? ¿Serán exclusivas de los más ricos o se democratizarán? ¿Aumentarán las desigualdades o nacerá un nuevo paradigma de igualdad biológica? Y también está la cuestión de la población mundial. Si nadie muere, ¿cómo manejaremos el crecimiento poblacional? Algunos proponen colonizar otros planetas. Otros, como Cordeiro, señalan que la tasa de natalidad global ya está disminuyendo, y que en lugar de sobrepoblación, el verdadero problema será el envejecimiento y la despoblación, algo que podría resolverse precisamente alargando la juventud. Desde el punto de vista económico, una población que no envejece sería más productiva y más saludable. Los sistemas sanitarios dejarían de estar centrados en enfermedades crónicas. El concepto de jubilación desaparecería o se transformaría por completo. Y desde el punto de vista filosófico, vivir indefinidamente nos obliga a repensar el significado de la vida. Tendremos tiempo para explorar todos nuestros talentos, para cambiar de carrera, de país, de visión del mundo. ¿La creatividad y la innovación florecerán o se estancarán ante la falta de límite? Algunos filósofos advierten que una vida sin fin podría volverse vacía, sin urgencia ni propósito. Otros, por el contrario, creen que la libertad del tiempo infinito permitirá desarrollar una versión más plena y evolucionada del ser humano. En última instancia, el debate sobre la longevidad radical no es solo médico ni científico, es profundamente humano. Nos obliga a enfrentar nuestras creencias más arraigadas sobre la vida, la muerte, el tiempo y lo que significa ser mortal. La inmortalidad ya no es solo una cuestión religiosa o mitológica, es, quizás, el próximo capítulo de nuestra evolución. A lo largo de la historia, la humanidad ha atravesado revoluciones que lo han cambiado todo. La agricultura, la escritura, la imprenta, la electricidad, Internet. Pero hoy estamos al borde de una revolución aún más profunda, la posibilidad de trascender la muerte. Si la ciencia logra frenar el envejecimiento, curar las enfermedades degenerativas y revertir el deterioro celular, no solo viviremos más, viviremos diferente. Entraremos en una era posbiológica, donde la tecnología no solo mejora la vida sino que la redefine. José Luis Cordeiro sostiene que estamos cerca del momento en que la muerte será una opción, no un destino. Según él, gracias al crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, la genética y la nanotecnología, las terapias de rejuvenecimiento serán tan comunes como las vacunas actuales. Y quien llegue vivo a los años 2030 o 2040 podrá acceder a tratamientos que le permitirán seguir vivo, indefinidamente. Pero, al hablar del fin de la muerte no solo hablamos de longevidad física. También hablamos de conciencia, de identidad, de propósito. Algunos científicos ya exploran la idea de copiar la mente humana a sistemas digitales, preservando recuerdos, personalidad y experiencias en una forma completamente distinta a la biología. Un yo que podría vivir más allá del cuerpo físico. Esto plantea un escenario en el que lo humano ya no se define solo por la biología, sino por la información. Un mundo en el que las líneas entre carne, máquina y mente se diluyen, donde podríamos elegir no solo cuánto vivir, sino en qué forma. Pero también hay desafíos. ¿Quiénes decidirán qué es una vida digna de ser prolongada? ¿Será ético detener el proceso natural de la muerte? ¿Estaremos listos para asumir la responsabilidad de vivir 1000 años o más? La muerte ha sido hasta ahora la gran igualadora. Todos, ricos o pobres, sabios o ignorantes, compartimos ese destino. Quitar la muerte del horizonte cambiaría las religiones, las leyes, la economía, la cultura y todo aquello que nos define como especie. Puede que la humanidad esté al borde de un renacimiento, o puede que estemos jugando con fuerzas que aún no comprendemos del todo. Pero una cosa es segura, la ciencia ha abierto una puerta. Y la pregunta ya no es si queremos vivir para siempre. La pregunta es, ¿estamos preparados para ello? Gracias por ver este video. Si aprendiste algo con él, ayúdanos suscribiéndote, dejando tu like y escribiendo un comentario.
para que podamos seguir haciendo videos que alimenten tu conocimiento. Ahora te invitamos a responder estas preguntas en los comentarios. ¿Te gustaría vivir para siempre? ¿Crees que la ciencia será capaz de resolver el problema de la muerte? ¿Cuánto tiempo crees que se demorarán en lograrlo? ¿Y será accesible algún día para todo el mundo?